Don Carlos Osoro. Buenas un tardes. Niño de Castañeda. Un niño de Castañeda que ha crecido. Un maestro. También maestro, sí. Obispo, arzobispo, cardenal, asesor, vicario, prácticamente casi la totalidad de los cargos de la Iglesia a lo largo de su trayectoria profesional han sido ocupados con ahínco. Sí, en el fondo es hacer verdad aquello que decimos también, ¿no? Ser fiel al Señor en todo lo que te pida, y te lo pide a través de la Iglesia. Y en ese sentido, pues yo creo que he dado respuesta a lo que me han pedido, poniendo y haciendo las observaciones que siempre hacía, los límites que tenía, que los he dicho. Eso los que conozco yo, no te digo nada, los que no conozco y conocen los demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí puedo decir que he gastado y sigo gastando mi vida por esta Iglesia, obra de nuestro Señor Jesucristo. A veces hay que tomar decisiones en las que no todo el mundo está de acuerdo, pero hay que tomarlas igualmente porque uno está convencido de que es el camino a seguir. Me estoy acordando de los tiempos de Corbán. Se encontró usted un seminario cerrado, que abrió. Así es, yo recuerdo un día de final de curso que estábamos haciendo los nombramientos en tiempos de don Juan Antonio del Val para sacerdotes y no había. Y yo mismo le dije a don Juan Antonio, mire, es que no sé para qué nos reunimos. Si el seminario no está abierto no tenemos gente que nombrar para ninguna parte. Yo sé que aquello al hombre le hacía pensar, él lo sabía exactamente igual, porque era un hombre de Dios, ¿no? Y a los pocos días baja a verme a mi despacho y me dice, bueno, Carlos, el año que viene se abre el seminario. Digo, fenomenal, usted busque las personas adecuadas, que yo ya... y me dice, yo ya las tengo buscadas, tú vas a ser el rector. Y digo, pero bueno, dejo la vicaría y ya está, ¿no? No, si no estás en el gobierno, no hay quien abra el seminario. Y entonces, pues bueno, yo asumí, busqué las personas adecuadas, entonces entraron conmigo don Jesús Amieva y don Javier, un sacerdote que ha estado de párroco aquí, también en la ciudad. Y bueno, así abrimos el seminario con muy poca gente, con muchos de ellos eran de la pajarera mía, de los grupos de jóvenes que tenía yo en Torlavega. Así abrí el seminario. Hablamos de las vocaciones, hablamos de la preparación para iniciar una vida religiosa y en esos años se puede hacer una valoración de evolución y del momento actual. No sé, porque también se oye que hay menos vocaciones. ¿Es cierto? Yo creo que es un momento precioso de la vida de la Iglesia. Todos los momentos de cambio histórico, la Iglesia ha tenido que a veces ver cómo tenía que hacerlo. Y claro, los momentos de cambio, no todo el mundo es valiente para entrar en ese movimiento. Es como en el mar con las olas. Si hay muchas olas, la gente se retira, ¿no? Bueno, yo creo que pero es un momento precioso de la vida de la Iglesia, un momento donde uno ve que hay necesidad de anunciar la buena noticia de Jesucristo, porque el ser humano sin horizontes claros, sin perspectivas, sin modos de vivir y de hacer que no solamente le hagan feliz a él, sino hagan felices también a los demás que le rodean, no es nadie, y por eso es necesario. Y el anuncio del Evangelio, por supuesto, siempre es necesario, entre otras cosas porque lo ha mandado el Señor, pero hay momentos históricos en que esto es más necesario. Y en momentos como los actuales de búsqueda, de aprecios muy diferentes de lo que es la vida, de modos de existencia que se ofrecen, ofertar la vida que nos regala Jesucristo es lo más maravilloso que se puede hacer. Estos momentos actuales quizás y la validez de esos momentos de cambio pueden estar empujados o detonados por una oda al materialismo y a la digitalización como, entiéndaseme, nuevos dioses. Yo estoy viendo gente joven diariamente, entra Santo Toribio, hay gente que no es capaz de levantar la cabeza de un teléfono móvil en tantas horas al día o de sentirse desnudo, despegado de un aparatito que depende de un enchufe. Quizás esas generaciones, conforme pase el tiempo, van a encontrar ese vacío.
Cada época histórica tiene unos retos, ¿eh? Y tiene unas propuestas y también unas dificultades para poder vivir. Y esta época que nos toca vivir es una época nueva. Es decir, es que están apareciendo situaciones y versiones que no tienen nada que ver con lo que nosotros veíamos anteriormente, ¿no? Pero precisamente esta época uno descubre la necesidad imperiosa que hay que hacer, que hay que vivir para realizar el anuncio del Evangelio. La propuesta de lo que es el ser humano que nos hace Jesucristo no la discute nadie, ni siquiera el que no cree en nada, ¿eh? Cuando dice, bueno, ¿y qué propuesta tienes tú? No te la discuten. La propuesta que hace nuestro Señor de lo que es el ser humano, de lo que tiene que vivir el ser humano, no la hay en ninguna parte. Y si hay alguna que nos la digan, que yo me cambio. Pero hasta ahora no ha habido ninguna que sea así. Una propuesta además en la que supone olvidarse de uno mismo para descubrir que el otro es el más importante. Y no al revés de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad a veces, donde el yo es lo más importante. Yo, primero. Y después ya veremos a ver tú. Y si yo me puedo aprovechar de ti, no. La propuesta del Evangelio es excepcional, única, que se repite en la medida en que acogemos la presencia del Señor en nuestra vida. Pero la transmisión de esa palabra la tienen ustedes, los representantes de Dios en la tierra. Y se recibe un mensaje en la dimensión de quién lo cuenta también, qué condiciones, a su juicio, debería de tener sine qua non un siervo de Dios para transmitir en su máxima dimensión ese mensaje. A mí me parece que esto no se transmite con palabras, sino con la vida. Solo los testigos son capaces de interpelar a quienes tienen a su lado. Y hoy a veces, bueno, buscamos lenguajes, buscamos medios, modos, maneras, pero el testigo, el que refleja de alguna manera la vida de Cristo con su vida en la historia concreta, ese sin palabras, con el ejemplo, con su propia vida, crea atracción. Y hay gente alrededor que dice, yo como ese o como esa. Yo creo que esto lo estamos viendo. Hoy están naciendo congregaciones nuevas, ¿no?, que tienen un atractivo especial para la gente, por el modo de vivir que tienen, por la singularidad a lo mejor que alcanza su presencia en medio de este mundo, donde dice, bueno, ¿y estos por qué? ¿Y cómo hacen esto? ¿Y por qué viven de esta manera? ¿Y por qué deciden vivir esta pobreza y esta radicalidad? Bueno, eso es atractivo para la gente. Yo creo que este momento, como todos los momentos de la historia de la Iglesia, los momentos de cambio, los cambios históricos, es necesario más que parlanchines, testigos. Parlanchines somos muchos, testigos hay menos. Pero Jesucristo lo que nos mandó es que fuésemos testigos. Es decir, que mostrásemos una manera de ser, de vivir, de estar, de relacionarnos con los demás, que de alguna forma provocase la admiración y la pregunta de quién está a nuestro lado. Pero ¿quién está más cerca de los que están a nuestro lado? El párroco de nuestro barrio, que cada vez tiene menos feligreses, igual porque van envejeciendo, la gente que va a los santuarios, a veces, bueno, por moda o por turismo, o sea, de los distintos lugares que ocupa la Iglesia, se puede, no lo sé, ¿se puede definir alguno como más cercano para ese ejemplo de transmisión o esa atracción de fieles? Yo creo que todos los lugares tienen su singularidad y tienen su gente, todos los lugares. Pero es verdad que hoy también, por ejemplo, la gente joven se fija mucho más, pues qué sé yo, en unos sacerdotes que vive con radicalidad el Evangelio en una chabola, y que está entregándose a la gente, o con ese grupo de religiosas o de religiosos
que están manifestando sin, a veces, nada más que con su propia vida y con la cercanía a la gente y con el testimonio de su entrega, pues bueno, eso es atractivo para ellos, ¿no? Yo creo que, bueno, todas las épocas de cambio histórico son épocas de dificultad en el anuncio del Evangelio, porque vienen otras personas que tienen otras formas de ver las cosas, de ver la vida, y eso también exige a la Iglesia un cambio, ¿no? Y exige unas presencias que son diferentes y que sean significativas para la gente que nos rodea, lo cual no quiere decir que las presencias que estamos haciendo ahora mismo no valgan para nada, al contrario, sirven para mucho. La prueba es que nuestras parroquias, nuestras cáritas, están llenas de gente. ¿Las edades pueden marcar también los rangos de edad? Naturalmente, es decir, no es lo mismo una persona que tiene pues 60 años para arriba, a una persona que viene joven y que busca otros lugares significativos también en su manera de entender la fe. Pero fíjese, yo veo cómo los jóvenes son sensibles a los que dan testimonio del Evangelio. Es decir, no buscan charangas, buscan testigos. Y cuando encuentran un testigo, se juntan con él. Y así lo observamos en muchísimos sitios. En sacerdotes que están trabajando en una barriada o en una parroquia, donde crean un grupo y los jóvenes les siguen, en religiosos y religiosas que van a vivir también a un lugar y bueno, su manera de vivir crea un atractivo especial en los jóvenes. En su experiencia ha ocupado casi todos los puestos relevantes de la Iglesia. ¿Hay alguno con más poder que otro? ¿Hay alguno más decisivo que otro para ejecutar decisiones importantes? Hombre, no todas, incluso no todas las diócesis son iguales, ¿no? Hay diócesis más pequeñas que tienen menos dificultades y hay otras diócesis que las realidades son tan diferentes y las respuestas que tienes que dar evangélicas son tan distintas, ¿no?, que cuesta más, ¿no? No es lo mismo. Yo he pasado por la diócesis de Orense, la archidiócesis de Oviedo, la archidiócesis de Valencia, la archidiócesis de Madrid, la de aquí, que estuve aquí, pues de vicario general muchísimos años, de rector del seminario. No todos los lugares exigen las mismas respuestas. Orense era una diócesis rural, fundamentalmente, aunque tuviese, bueno, pero resulta que yo vengo después de Orense a Oviedo y claro, en Oviedo la realidad era muy distinta, los problemas de todo tipo. A mí me tocó la época en que se estaban cerrando fábricas, se estaban cerrando muchos lugares y la falta de trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que la vida y la realidad te hace que tú tengas que descubrir que la versión del Evangelio que se requiere ahí es diferente. No porque las otras sean malas, sino porque esa versión, para esa persona en concreto, va a alcanzar su corazón, y otras a lo mejor no. Y de lo que se trata es que el Evangelio toque el corazón de las personas. Se trata de esto, porque un anuncio que no tiene significación para nada, que es como si dieses voces de no sé dónde, pues no te sirve, ¿no? El anuncio del Evangelio tiene que tocar la vida y el corazón de la persona. ¿No es ciertamente en estos tiempos difícil llegar al corazón cuando hay una oda al estímulo de los sentidos, que parece que están anegando los verdaderos sentimientos, que no son las sensaciones? Lo digo por disfruta, come, carpe diem, vive hoy, vete a más festivales, ten el mejor teléfono móvil. O sea, hay una oda a lo material que puede anegar esa llegada al corazón de las personas. Lo que sucede es que quizá esa ola, ¿no?, crea insatisfechos e insatisfechas. Eso está claro. Entonces, claro, eso no llena la vida, es decir, eso al contrario, queda o crea más vacíos, ¿no? Entonces a mí me parece que es un momento muy bonito, el que estamos viviendo, para anunciar a nuestro Señor, ¿no? Otra cosa es que sea más difícil
que la gente te escuche. Hoy hay muchos ruidos, Claro. pero todo el mundo tiene necesidad de encontrarse de verdad consigo mismo para ser feliz, porque hay mucho insatisfecho. Y esa necesidad de encontrarse con uno mismo solamente te la provoca aquel que te ha hecho, que te ha constituido. Y eso no es fácil hacerlo ver, porque hay mucha gente además que se satisface con lo que hay y con lo que tiene, ¿no? Pero en el fondo del corazón y de la vida de un ser humano, las insatisfacciones tienen una hondura y un calado profundo que solamente se pueden quitar con satisfacciones de calado profundo. Y esas las únicas que la da es Dios. Hablando de satisfacciones, ¿se queda algo en el bolsillo del cardenal Carlos Osoro con ganas de hacer todavía? Bueno, yo no paro. Es decir, eso está claro, pero algo que se haya resistido hasta el momento. Vamos a ver, yo tengo como una necesidad de, por una parte, de prestarme para ayudar a la gente que lo pida a encontrarse en lo más hondo de sí mismo, ¿no? Y consigo mismo. Tengo una necesidad también de hacer una oferta de un camino en el que uno necesariamente cuando te pones a hacerlo te topas tú mismo con Dios y te topas con alguien que satisface los anhelos más grandes que tiene tu vida, ¿no? Tengo necesidad de hacer descubrir que la familia no es un absurdo, que la familia es la iglesia doméstica más bella y más bonita para un cristiano. Cuando dos personas se unen y construyen la vida y vienen los hijos y allí se saben perdonar, se saben amar, se saben querer, saben construir el presente y el futuro juntos. Es decir, bueno, esa es una iglesia, cuando son cristianos, es una iglesia preciosa. La iglesia doméstica hay que cuidarla y hay que saberla valorar y hay que saber hacer ver a quienes forman parte de la misma su vocación, la vocación que tienen para vivir en esa iglesia, que es una iglesia en pequeñito, pero es una iglesia fundamental. Cuando eso se descuida es malo, y la prueba es, yo puedo decir, porque así lo he vivido en Madrid, yo abrí una casa que se llama la Casa de la Familia, que era atender familias y atender personas y atender situaciones y atender, no a buscar, por las soluciones hay que buscarlas entre todos, ¿no? Y eso ha sido algo precioso, precioso. Y eso se lo debemos también a una persona que tiene origen en Santander, una mujer excepcional, que no tuvieron hijos, su matrimonio, pero que todo lo que tenían lo dedicaron a trabajar por la familia. Ellos conocieron los movimientos familiares en Francia, cuando estaban trabajando en Francia, y cuando volvieron a España y se instalaron en Madrid, descubrieron que podían hacer algo por la familia. Y así comenzaron a hacerlo. Pidieron la ayuda del entonces arzobispo de Toledo, el famoso arzobispo de Toledo, Marcelo, y después me pidieron ayuda a mí, que estaba en Orense, todavía yo de obispo, pero después he seguido mucho todo esto, ¿no? Y crearon lo que se llaman hoy la Casa de la Familia, donde se atiende a todo tipo de gente que tiene necesidad, ¿no? A mí me parece que reconstruir, reconstruir ese ámbito de existencia donde se fragua la vida, que es la familia, es algo esencial. Hoy ha vuelto a su tierra porque, de alguna manera, otro tipo de familia, la hermandad de los caballeros que defienden Santiago y Santo Toribio de Liébana, han reclamado su presencia para hacerle caballero de honor y protector de la orden. Una hermandad también es un tipo de familia, y cuando tiene un reto como defender algo tan importante, que le supone, usted ya tiene muchos cargos, muchas medallas, muchos reconocimientos, pero ¿qué supone para usted? Bueno, primero yo os digo que he sentido el cariño de la gente, que me requiere
pero no porque voy a hacer yo cosas extraordinarias, sino porque me admite en el grupo de ellos, ¿no? Y yo tengo un profundo agradecimiento a esto. Y segundo, porque a mí me parece que tenemos un patrimonio histórico que guardamos la diócesis de Santander, el trozo de la cruz de nuestro Señor, que, bueno, que haya una hermandad, que la proteja, la dé a conocer, manifieste lo que de verdad nos regaló la cruz del Señor, que es mucho, ¿no? Una vida nueva, una vida distinta. Qué maravilla es ver y contemplar la muerte del Señor en la cruz por entregarnos la vida verdadera y por decirnos, mirad, que es verdad que esto se alcanza dando la vida, no se alcanza machacando, triunfando, pisando a los demás, se alcanza la vida verdadera cuando uno es capaz de darla por los demás, ¿no? Y de darla no de cualquier manera, sino por amor, por la entrega de uno mismo, ¿no? Yo creo que esto es muy bonito, ¿no? Y es lo que quiere hacer la hermandad. El Lignum Crucis, ese trozo de la cruz de Cristo, que regenta la diócesis de Santander y allí en Santo Toribio de Liébana, hasta ahora los hermanos franciscanos, lleva 1200 años en esta tierra nuestra. ¿Podemos garantizar otros 1000 más, como poco? Hombre, yo creo que mientras haya cristianos, estoy seguro que lo podemos garantizar. Estoy seguro, porque hay gente que el trozo de la cruz del Señor no es una anécdota más que está allá en Liébana, que la sacamos de vez en cuando llega el Año Santo, o cuando llega... No. Es un recuerdo permanente de que la salvación a este mundo llegó por un Dios que, haciéndose hombre, quiso regalar la vida entera aquí en este mundo y morir por los hombres, para darnos la vida verdadera y para hacernos ver que la vida verdadera la da Dios, no la damos nosotros con nuestras fuerzas. Yo creo que garantizar esto, el que haya una hermandad que, bueno, pues tenga esta vocación, esta advocación y manifieste este deseo, es algo importante, ¿no? Para ellos y para todos los demás. Pues creo que hablo en nombre de todos los cántabros, en nombre de Santo Toribio de Liébana también, cuando le agradezco muchísimo sus opiniones, su presencia, su apoyo, siempre además incontestable. Es un hombre que siempre dice sí, que es una palabra muy corta pero muy bonita. Así que yo, don Carlos, le digo gracias y no le voy a decir adiós, le voy a decir hasta pronto. Pues hasta pronto. Muchísimas gracias a todos vosotros, a la hermandad también, que a través de la invitación de ellos he podido venir y hacerme presente aquí hoy, pero muchas gracias a mi tierra, ¿no? Lo mejor de mi vida lo he recibido aquí. La fe, el bautismo, aquí hice la primera comunión, aquí me confirmaron, aquí me ordenaron de sacerdote, aquí estuve trabajando como sacerdote pues unos cuantos años, primero como sacerdote en la parroquia de Torlavega de la Asunción, después de vicario general, de rector del seminario. Gracias a Dios puedo decir que hoy muchos de los sacerdotes que hay jóvenes, aún todavía, son de la época mía, en el seminario, ¿no? Y fue un empeño que yo tuve siempre, ¿no? Me recuerdo un verano que estábamos haciendo los nombramientos del curso. Y le digo yo a don Juan Antonio, ¿para qué nos reunimos si no tenemos aquí nombrar? Si no se abre el seminario, esto... Claro, el hombre, él lo estaba dando vueltas, ¿no? Y a la semana siguiente baja a mi despacho para decir, bueno, no, se abre el seminario. Y digo, bendito sea Dios. Pues nada, usted busque, no, ya tengo buscada a la gente. Le digo, yo busca a la gente. Y digo, bueno, no tengo buscada. Tú vas a ser el rector del seminario. Y bueno, pues dejo dice, si no estás en el gobierno y en el seminario, no hay quien abra esto. Entonces te dedicas por entero a abrir el seminario, búsquete unos sacerdotes que te ayuden, y así lo hice. Y bueno, gracias a Dios hay muchos sacerdotes que son de la época mía y otros que han venido saliendo, pero yo creo que una gran mayoría de los jóvenes que hay ahora mismo son de la época que yo estuve aquí, ¿no? Y doy gracias a Dios, se sirvió de mí, y es cierto que trabajé, solo Dios sabe
lo que he trabajado yo por el seminario, en la diócesis, ¿no? Mis horas y mi tiempo y mi cariño ha sido, por supuesto, para la Iglesia, pero la Iglesia tiene rostros concretos. Y aquí en Santander tenía un rostro y había que trabajar por ella y dar la vida por ella. Y todo salió bien, y don Carlos Osoro es una de esas personas que se las puede denominar de muchas maneras, pero hay una palabra: imprescindible. Gracias, don Carlos. Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias.